el tema que tenemos es la nulidad y anulabilidad de contratos y nulidad por error esencial y sustancial. Bueno, aquí nos vamos a referir exclusivamente a lo que determina la parte procesal, a la ley 439 de 19 de noviembre del 2013, denominado Código Procesal Civil. Y también vamos a referirnos al Código Civil en su artículo 549 y también al artículo 554 del mismo. Para ello, vamos a indicar que el proceso de nulidad y anulabilidad corresponde a un proceso de conocimiento. En términos normales se dice más conocido como proceso ordinario. Y este proceso ordinario está previsto en el artículo 362 del Código Procesal Civil, que indica: el proceso ordinario procede en todos los casos en que la ley no señala otro especializado en su tema. Sin embargo, el proceso de nulidad y anulabilidad está legalmente previsto en los artículos que me he permitido mencionar hace un momento. En consecuencia, fuera de los procesos que están previstos, también se debe acudir al proceso ordinario cuando no están previstos ningún tipo de trámites. Para que nosotros podamos ingresar en un proceso ordinario, el artículo 262 y 292 del Código Procesal Civil dicen y disponen: toda demanda será precedida necesariamente de una conciliación. Es decir, con esta normativa, todo proceso ordinario tiene que previamente llevarse a cabo ante alguno de los conciliadores designados por el órgano judicial. Sin este requisito, la demanda presentada de nulidad será rechazada. Se dispondrá que previamente se acuda al conciliador para ver la probabilidad de que en la vía de conciliación los sujetos procesales puedan llegar a algún acuerdo, puedan solucionar el problema, puedan resolver su conflicto. Acá nos dice el artículo 546 que es indispensable que la nulidad y la anulabilidad sean pronunciadas judicialmente por una autoridad jurisdiccional. Entonces, lo que vamos a hacer en el presente caso es verificar si, cuando se ha presentado una demanda de nulidad o anulabilidad, cuáles son los pasos que se deben seguir, cuál es el camino procesal que se debe seguir, qué requisitos se deben cumplir para presentar una demanda de nulidad. En esta ocasión me voy a referir directamente al artículo 110 del Código Procesal Civil, que la mayor parte de los estudiantes, la mayor parte de los profesionales en el medio ya lo conocen con exactitud, referido a las generales del demandante, a la pretensión de la demanda, a la cuantía, a la relación de los hechos. Pero voy a hacer más énfasis en el artículo 110, en su inciso, en su numeral 7, que dice invocación del derecho en que se funda la pretensión, la demanda. En este caso, debemos hacer hincapié y debemos puntualizar que el código está indicando con suma claridad que al momento de presentar la demanda, la parte demandante tiene la obligación de invocar el derecho en que funda su pretensión. Quiero aclarar
que en ninguna parte esta normativa dice que debe señalar algún articulado. Está diciendo con claridad y precisión cuál es el derecho que tiene. Si bien es cierto que en la mayor parte de los casos el derecho que tiene uno está sustentado en una norma, inclusive se puede dejar pasar este aspecto. Cuando uno no menciona un artículo, entonces de alguna manera se puede subsanar si en la relación de los hechos, si en la explicación uno dice cuál es el derecho que tiene para poder sustentar su demanda. Sin embargo, por costumbre se tiene que todos los jueces exigen, a momento de presentar la demanda, que puntualicen el artículo en el que se está fundando. Sin embargo, de ello, reitero, la normativa no es tan así de esa manera. Bien, el artículo 549 del Código Civil dice: casos en que procede la nulidad de un contrato, o también llamado documento, o también llamado minuta. Está puntualizando y está cerrando con precisión de a qué casos va a corresponder la nulidad. Está diciendo con claridad y precisión casos de nulidad de un contrato cuyos sinónimos son documento, minuta. Entonces, ya señalada con precisión la primera parte del Código Civil en su artículo 549, debemos puntualizar. No está diciendo que se está demandando nulidad de escritura pública. No está indicando que se va a demandar con este artículo nulidad de protocolo. No está indicando que se va a proceder a la nulidad de declaratoria de herederos. No está indicando que se va a proceder a la nulidad de anticipo o renuncia de herencia. Está indicando con precisión un contrato, un documento. Entonces, en mi experiencia como juez, muchos abogados, colegas nuestros y con mucha experiencia cometen estos errores. Cuando presentan una demanda de nulidad de escritura pública con el fundamento del artículo 549. Para cumplirse la solicitud o para demandar la solicitud de nulidad de escritura pública, debemos acudir al código, a la ley del notariado. En la ley del notariado nos va a indicar cuáles son los requisitos que se deben cumplir para convertir un documento, una minuta, un contrato en escritura pública. Nos va a decir que debemos presentar la minuta firmada por las partes, por el abogado, que tiene que pagarse un monto al Estado, otro monto al notario, que tienen que ratificar delante del notario que las partes tienen pleno conocimiento del contrato que se está suscribiendo y que se tiene que firmar el protocolo. Esos son los requisitos que se deben cumplir para que una minuta se convierta en escritura pública. Pero en muchos casos, algunos colegas dicen: estoy demandando la nulidad de escritura pública por la causal número 3 del artículo 549 del Código Civil, cuando esta normativa está señalando con precisión que no puede suceder esa situación, que no pueden confundirse los contratos con la escritura pública, con el protocolo, con la declaratoria de herederos y demás. Bien, igual sucede con la nulidad de protocolo, igual sucede con la nulidad de
o aceptación de herencia o de renuncia de herencia. En los casos que me he permitido señalar, la causal de nulidad deberá ser el incumplimiento de los requisitos para protocolizar conforme a la ley del notariado, como manifesté hace un momento. Entonces, no se puede demandar la nulidad de escritura pública, de protocolo, de declaratoria de herederos, invocando las causales del artículo 549. Sin embargo, debemos puntualizar que se puede demandar la nulidad de contrato por las causales del artículo 549, explicando puntualmente cuáles son las partes contratantes del documento, de la minuta, cuál es la fecha del contrato, el objeto del contrato. Se tiene que especificar con claridad y precisión cuál es ese documento. Debe especificarse la fecha, las partes contratantes, el objeto del contrato. Tiene que especificarse con suma claridad. He leído algunas demandas donde dicen, demando la nulidad del protocolo de la escritura pública, no dicen la fecha. No dicen el número de escritura pública, pero dicen en algunos casos ante qué notario se ha realizado esa escritura pública. Entonces, para que una demanda sea bien llevada, el juez tiene que tener la perspicacia de vigilar que se cumplan todos estos detalles. Y el abogado, a momento de presentar su demanda, también debe cumplir con estos detalles. En la misma línea tenemos que decir que si se ha demandado la nulidad de un contrato por la causal prevista del artículo 549 del Código Civil, habiendo puntualizado los datos que me he permitido indicar, también al mismo tiempo se puede decir que como colorario, que como consecuencia de ese documento, se ha procedido a firmar el protocolo, se ha procedido a convertir esa minuta en una escritura pública número tantos, donde se va a indicar el nombre del notario, el número del notario, el número de la escritura pública, la fecha de la escritura pública. Tiene que cumplirse con todos estos requisitos. Pero quiero reiterar que esta nulidad que se está demandando por protocolizar, por haber convertido a una escritura pública, tiene como basamento primigenio obligatorio la nulidad del documento. Simplemente estamos diciendo que como consecuencia de esa minuta, de ese documento que es nulo, también se demanda la nulidad de esto, del protocolo, de la escritura pública. Y también en la demanda se tiene que indicar que si se ha procedido o no al registro de ese protocolo, de esa escritura pública. Entonces, ahí se dirá que este documento que es falso, que ha sido convertido en escritura pública, se ha registrado en derechos reales, a fojas PAN, a tal fojas, o en su caso a una matrícula determinada, en el caso del registro anterior indicando el libro en qué provincia, la fecha del registro, en el caso de los registros actuales, la matrícula computarizada, el asiento y la fecha del registro. Pero vean ustedes que la nulidad del protocolo y la cancelación en derechos reales son consecuencia de la nulidad debidamente fundamentada en el artículo 549. El inciso 1 del 549 del Código Civil dice: el contrato será nulo por falta en el contrato, en el objeto o por forma prevista por la ley como requisito de validez. Por faltar en el contrato,
el objeto o la forma prevista. ¿A qué quiere decir esto? Vamos a desglosar este inciso para poder determinar con claridad y precisión qué cosa debemos indicar en nuestra demanda si invocamos el 549, inciso 1, para demandar la nulidad de un documento. Cuando nos referimos al objeto de un contrato, nos estamos refiriendo a qué clase de contrato es. Un contrato, cualquiera que sea, tiene que especificar qué quiere, qué busca, para saber qué requisitos deben cumplirse en el momento de su redacción. Si vamos a indicar que es un documento de venta, vamos a exigir que este documento de venta tenga ciertos requisitos, cumpla ciertos requisitos. Como por ejemplo, tiene que indicar el nombre del propietario, del que está vendiendo. También tiene que indicar de quién ha comprado. Tiene que indicar cuál es el registro que tiene el actual propietario, el que está vendiendo. Tiene que indicar la superficie, los límites. Tiene que indicar la venta, el precio. Entonces, si no decimos que el contrato se refiere a un documento de venta, no vamos a saber qué cosas debemos incluir en el contrato. Ahora, si se trata de un documento de alquiler, ya no entrarán los mismos elementos, sino solamente algunos otros. Por ejemplo, ¿quién es el nombre del propietario? ¿Quién es el propietario de ese inmueble? ¿A quién se está alquilando? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto es el canon? El alquiler, el precio. Y si se refiere a un documento de anticresis, también con sus propias características. Vean ustedes que al indicar el objeto del contrato, nosotros al momento de demandar, de presentar la demanda, debemos que especificar todos estos detalles. Si estamos invocando la nulidad con el inciso 1 del 549. En la forma, cuando un contrato es nulo por faltar en el contrato la forma que está prevista por ley. Por ejemplo, hay documentos que están previstos en el artículo 491 del Código Civil que se refieren a donación, anticresis, hipoteca. Estos documentos obligatoriamente tienen que redactarse por escritura pública. Obligatoriamente. No pueden ser redactados a través de un documento privado. Cuando el abogado está redactando la escritura pública o el documento, tiene que mencionar en la parte superior dirigida al señor notario de fe pública, entre las escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de anticresis. Así, claro y concreto. En cambio, la redacción de un documento privado es normalmente conste por el tenor del presente documento privado y demás. Si ustedes pretenden llevar un documento con ese tenor de conste por el tenor, el notario les va a rechazar. ¿Por qué? No está dirigido al notario para poderse protocolizar ese documento. Tiene que tener esa forma. Bien, también hay algunos otros documentos que sí se pueden redactar a través de documento privado. Y esto obligatoriamente, para que tenga valor legal, tiene que estar debidamente reconocido en firmas y rúbricas ante autoridad competente. Bien, refiriéndonos al 549 en su numeral 2, dice: el contrato será nulo por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. Hace un momento me he permitido indicar
con claridad a qué clase de contratos nos referimos. Por ejemplo, el objeto del contrato. Si hemos decidido que el documento que vamos a redactar es de un contrato de venta, este documento debe contener obligatoriamente, no puedes omitirse ningún requisito. Por ejemplo, nombre y generales del vendedor, del comprador, de quién compró el vendedor, refiriéndonos al tracto sucesivo que dice la Ley de Registro de Derechos Reales. ¿Cuál es el registro propietario del vendedor? La individualización del inmueble, las características, la ubicación, la superficie, las colindancias. ¿En qué lugar, en qué zona, en qué distrito, en qué calle está ubicado? Tiene que indicarse el precio. Tiene que contener las firmas del comprador y del vendedor. En caso que una de las partes no supiera leer ni escribir, en previsión del artículo 1299, ese documento también debe estar acompañado de la impresión digital de las partes contratantes, del que no sabe leer ni escribir, y más 2 testigos que sepan leer y escribir, más un testigo a ruego. Si no se cumple con todos estos requisitos, ese documento puede ser objeto de demanda de nulidad. Refiriéndonos también al objeto del contrato. Si nos referimos al contrato de anticresis, este documento debe contener el nombre y generales del propietario, el nombre del anticresista, de quién compró el vendedor, es el tracto sucesivo, cuál es el registro propietario, la individualización del inmueble, como hace un momento me he permitido indicar, la superficie, las colindancias, la ubicación donde se encuentra, en qué calle, distrito, zona, el precio del anticrédito, el plazo por el que va a estar subsistente el contrato, la firma del propietario y del anticresista. Y de igual manera, si en este contrato interviene alguna persona que no sabe leer ni escribir, también debe cumplirse con la presentación de la firma de 3 testigos en el contrato. Miren ustedes, el 549, en su numeral 3, dice que es causal de nulidad el contrato por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. Por ejemplo, vamos a referirnos, la ilicitud de la causa también está prevista en el Código Civil, en el 489, y dice, cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Cuando nos referimos contrario al orden público, estamos refiriéndonos que es contrario a la ley que está vigente en ese lugar, en ese país. Ese es el orden público. Ahora, ¿qué clase de contratos pueden estar estos? Ajenos a la ley, alejados de la ley. Un contrato de compra-venta de armas, un contrato de compra-venta de droga. Esa clase de contratos están totalmente prohibidos por la ley. El único que puede comprar armas es el gobierno. Y los particulares no pueden comprar porque es un delito. Nadie puede suscribir un contrato para venta de drogas. Está totalmente prohibido. Entonces, si alguno de los demandantes, de las partes, va a decir, ha incumplido mi entrega de droga porque hemos suscrito un documento que me tenía que entregar mañana pasado o ayer, en todo caso, esa demanda
no va a proceder, inclusive va a ser rechazada de ingreso, de entrada. También no se puede suscribir un contrato de venta de órganos. Está totalmente prohibido. Aunque sabemos que en nuestro medio existe, principalmente en los alrededores del Hospital Viedma, algunas personas que ofrecen sus riñones para poder vender, ¿no es verdad? Pero esa clase de contratos están prohibidos. Bien, cuando nos referimos a las buenas costumbres, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que si bien es cierto, el contrato que estipula alguna cláusula en la cual se dice que A va a proceder a robar las casas y le va a entregar a B, entonces este tipo de acto, este tipo de contrato es nulo por ilicitud de causa, por ir contra las buenas costumbres. Y cuando hablamos de buenas costumbres, estamos contrariando la moral, la ética. Ahora, por ejemplo, también podemos decir que no se puede suscribir ningún tipo de contrato de atención sexual. Está totalmente prohibido. Aunque sabemos que algunos políticos expertos en la materia, aunque no suscriben contratos, pero se dan modos para poder realizar esta clase de situaciones. Esa clase de contratos, esa clase de circunstancias, está contrariando la ley moral, está yendo contra las buenas costumbres de una sociedad. Y también la tercera parte que tiene este articulado dice, cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa, cuando es contrario a las buenas costumbres. Un ejemplo que podemos dar de este tipo de contratos es lo que es el común denominador en los contratos de compra-venta, donde se hace figurar un precio ficticio, no se hace figurar el precio real. Si una casa cuesta $10,000, para efectos impositivos, uno hace figurar como bolivianos 5,000. Eso se utilizaba bastante en antaño. Hoy en día los notarios tienen ese cuidado. Si usted quiere hacer un documento aclaratorio de venta de precio, no le admiten. No reconocen el documento principal y tampoco reconocen el documento aclaratorio de precio. Porque ellos dicen y mantienen, nosotros les estaríamos ayudando, colaborando a las partes a poder engañar al Estado. Y como todos nosotros ahora, todos los notarios estamos reportando todos los contratos al Estado, entonces van a iniciar los procesos administrativos, tal vez civiles o penales, a los notarios. Ahora, hoy en día, ya los notarios no quieren realizar esa clase de contratos de aclaratorio de precio. Por ejemplo, cuando hablamos en términos generales, alejándonos un poquito del derecho, para poder entender a qué se refiere la causa en un contrato, un pequeño ejemplo. Si una persona tropieza con algo y se lesiona el pie, la caída es la causa de la lesión. Entonces, para poder aplicar adecuadamente el 549 en su numeral 3, debemos especificar con claridad y precisión cuál es el motivo por el cual una persona ha sufrido una lesión en sus derechos. ¿Cuál es la causa? ¿Qué cosa ha generado esa lesión en el contrato?
Ahora veamos el mismo artículo, el mismo inciso, el mismo 3, que dice, por ilicitud del motivo. En este inciso, en este numeral, debemos indicar que el contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público y a las buenas costumbres. Como hace un momento me he permitido desarrollar, cuando vamos a invocar la nulidad de un documento por ilicitud de un motivo, tenemos que decir con claridad qué es lo que ha pasado. El abogado en su demanda debe explicar con suma claridad cuál es eso. No es probable que el abogado diga, invoco el numeral 3 del 549 por ilicitud de causa y por ilicitud del motivo, sin especificar, sin indicar con claridad y precisión a qué se refiere cada uno de ellos, de qué forma han lesionado los derechos de las partes. Porque ahora estamos indicando que la ilicitud de la causa había sido muy diferente a la ilicitud del motivo. En consecuencia, no podemos confundir estas dos figuras jurídicas. En consecuencia, cuando nos referimos contrario al orden público, nos estamos refiriendo al conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituida en una comunidad. Nos estamos refiriendo a actos de violencia, por ejemplo. No se debe pasar semáforo rojo. El 100% de la población en algún momento se ha pasado. Son esas las buenas costumbres, son determinaciones de orden público. No debes botar basura a la calle, pero sin embargo, siempre vemos en la calle una gran cantidad de basura. Como verán ustedes, estamos indicando, especificando cada una de las causales, cada uno de los motivos que tiene este inciso. Tenemos que especificar en nuestra demanda. Y hagamos una aclaración. Nosotros los abogados tenemos que leer con claridad y precisión lo que dice la norma. Dice, un contrato es nulo por ilicitud del motivo, porque es contrario al orden público dice, o las buenas costumbres. En este caso, no está indicando y las buenas costumbres, está indicando la palabra o. Lo que quiere decir es que nosotros, a momento de plantear la demanda, tenemos que especificar y decir, es contrario al orden público por este motivo. O, en su caso, señalar, es nulo este documento porque va contra las buenas costumbres, por este y por este otro motivo. Entonces, las buenas costumbres se refieren al conjunto de normas no escritas que rigen en la sociedad y coinciden con los actos morales. Por ejemplo, debes saludar a los mayores. Es un acto, una buena costumbre. Es un acto moral el saludar a los mayores. Debes ceder el asiento a los mayores. Esto no está sancionado por la ley, sino simplemente son actos morales y las buenas costumbres que rigen en una sociedad. Ahora bien, debemos ingresar a puntualizar la causal de nulidad de un documento, de un contrato, de una minuta, por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. En este caso también es indispensable leer con claridad y precisión la norma. Dice, el error esencial es el es el concepto equivocado que se tiene de la realidad. Consiste en creer verdadero lo que es falso y viceversa. Entonces, lo que estoy indicando en este momento
es que nosotros, al momento de plantear una demanda de nulidad de un documento por el numeral 4 de este artículo, tenemos que especificar, tenemos que explicar muy bien qué cosa el demandante ha considerado como verdadero y el demandado como falso, o viceversa. Tenemos que decir con claridad y precisión. ¿A qué se refiere error sobre la naturaleza del contrato? El error sobre la naturaleza del contrato ha sido explicado en un auto supremo que ha sido repetido muchas veces y mejorado también. En el auto supremo 127 del año 2016, de 7 de noviembre. Lo que quiere decir, cuando invocamos una nulidad de contrato por error sobre la naturaleza del contrato, tenemos que decir que cada una de las partes quiso algo diferente al momento de suscribir el contrato. No se han puesto de acuerdo. Uno pensaba que estaba suscribiendo un tipo de contrato y el otro uno totalmente diferente. Por eso hemos indicado en la primera parte que un contrato tiene que decir con suma claridad qué tipo de contrato va a ser. Si va a ser uno de alquiler, si va a ser uno de venta, si va a ser uno de anticresis y demás. No puede haber error, no puede haber ningún tipo de confusión en eso. Bien, entonces, al desglosar lo que quiere, lo que lleva dentro este inciso, vamos a indicar, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto. Uno entiende concurrir en un empréstito y la otra en una donación. Esos son ejemplos para que se note la diferencia que existe entre uno u otro contrato. Otro ejemplo, cuando uno entiende que es un contrato de arrendamiento y la otra parte considera que es un contrato de donación. En consecuencia, vamos a indicar que en este tipo de contrato no hay ni empréstito ni donación, no hay ni arrendamiento ni comodato. Entonces se ha hecho una maraña totalmente confusa que no se sabe a qué se refiere el tipo de contrato que es. Cada una de las partes ha querido algo diferente. Como hace un rato me he permitido indicar, cuando uno ha confundido un contrato de venta con el de alquiler o de alquiler con el de anticrédito. A ese nivel va la explicación que se debe presentar a momento de presentarse una demanda invocando el numeral 4 del 549. ¿Qué nos da como resultado esta confusión? Se supone que todo contrato en virtud del 550 del Código Civil tiene requisitos fundamentales, el consentimiento. Y el consentimiento de una de las partes va a suscribir un contrato de venta. Y el consentimiento de la otra parte está yendo a suscribir un contrato de anticresis. Entonces, las voluntades que tenían las partes no se han encontrado. Se ha violentado el consentimiento de las partes. De igual manera, a momento de presentar la demanda de nulidad de contrato por este numeral 4, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? La norma dice, por error sobre la naturaleza del contrato. O, estoy haciendo hincapié, no dice y, dice o, son separados, o uno o el otro. Puntualizado legal y puntualmente. Error o el error sobre el objeto del contrato. Esto, de acuerdo a la doctrina, es denominado error in corpore.
recae sobre la identidad del objeto o de la cosa. Es decir, una de las partes tiene en mente la venta de un inmueble ubicado en una zona determinada. Veamos, yo quiero vender mi casa que está en la Corazonistas. Y el comprador tiene la idea que me está vendiendo o que me está comprando un inmueble que tengo en el Prado. Entonces, la otra concibe la compra de un bien inmueble ubicado en zona distinta. Si bien es cierto que en acá existe el mismo tipo de contrato, venta de un inmueble, pero en las características que tiene este inmueble, por ejemplo, uno está pensando que está comprando un inmueble en una zona y el otro está vendiendo en otra zona totalmente diferente. En cuyo caso no se produce la integración de las voluntades para dar nacimiento al consentimiento. Vean ustedes lo importante que es puntualizar bien en la demanda. Muchos de nuestros colegas abogados cometen esos errores. Al no saber puntualizar bien, corren el riesgo que la demanda les vaya muy mal. ¿Por qué? Porque no están especificando con claridad y precisión. Y el artículo 549 en su numeral 5 dice en los casos determinados por ley. Por ejemplo, la venta entre esposos, la venta de bienes del Estado. Hay algunos atrevidos que últimamente se han estado apoderando de los bienes del Estado y es más, inclusive han procedido a vender bienes del Estado. También se podría decir la venta con firma falsificada, la venta de personas fallecidas, la venta sin pago del precio y la entrega de la cosa. Esos solamente son como ejemplos para poder determinar a qué nos estamos refiriendo. Debemos nosotros, si invocamos el numeral 5, debemos especificar, indicar con claridad y precisión cuál es la causal por la que se está demandando la nulidad de un documento. Miren ustedes, la experiencia me ha enseñado algo muy importante. En una demanda, dice en su relación de los hechos, que demando la nulidad del documento por la causal prevista del numeral 3 del 549, ilicitud de causa y ilicitud de motivo. Porque, dice, la firma que consta en el documento de transferencia es falsa, no corresponde al vendedor. Y un poquito más abajo dice, el documento de venta lamentablemente ha sido producto de un abuso al vendedor, porque le han hecho firmar documento en blanco. Entonces, el demandado, ¿qué va a hacer? ¿Va a defender de la firma falsificada o de la firma de un documento en blanco? Ese tipo de contradicciones no se pueden cometer al momento de redactar una demanda. Ese tipo de errores está provocando indefensión a la parte demandada. Es más, si la parte demandada tiene la posibilidad de oponer excepciones previas, debe hacer notar esto. Empero, en muchos casos, pese a que se hace notar esta circunstancia, algunos juzgadores dicen, lo vamos a resolver en sentencia. Si se ha presentado una excepción previa de contradicción en la demanda, esta es de carácter prioritario. Debe ser resuelta
en la audiencia preliminar para que el proceso pueda proseguir. He conocido algunos casos en los cuales los juzgadores en Cochabamba se han atrevido a mencionar que una excepción previa la van a resolver en sentencia. Es una verdadera barbaridad. Se está vulnerando el derecho, el Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Civil dice que a momento de instalar la audiencia preliminar se va a resolver cualquier incidente y las excepciones previas que se hubieran planteado como requisito previo para que el proceso prosiga. Entonces, es indispensable que fuera de conocer la norma sustantiva establecida en el Código Civil, también con la norma procesal, con la norma adjetiva. Es indispensable que los abogados tengan pleno conocimiento sobre estos aspectos. En consecuencia, para que nosotros no afectemos el derecho a la defensa que tiene todo demandado, debemos presentar una demanda especificando cada uno de los tópicos, cada uno de los numerales que se tienen establecidos en el 549 del Código Civil. He leído muchas demandas donde dicen: demando la nulidad del documento por las causales establecidas en el 549, numerales 1, 2, 3, 4 y 5. Sin especificar, sin explicar por qué se está invocando uno de estos numerales. Es por eso que es indispensable que el juez, como director del proceso, tenga el cuidado al momento de admitir. Y algunos abogados, colegas nuestros, se enojan con el juez cuando dice con carácter previo, aclare esto. Pero si ya está explicado, si ya he mencionado, ya he dicho. En otros casos, ¿qué también sucede? Se invocan como causales las previstas en el 549, numerales 1 al 5. Pero sin embargo, en otra parte de la demanda dicen solamente por la causal 3. Entonces, se tiene que tener el cuidado al momento de redactar una demanda. La demanda tiene que ser puntual, clara, especificar por cuál de los incisos está siendo demandado de nulidad. Ahora también existe la probabilidad que se puedan de manera unitaria invocar uno o dos incisos de este artículo. Es totalmente permitido, está legalmente aceptado, pero con una condición indispensable, que si se invocan dos o más incisos, tiene que hacerse la debida relación de los hechos fácticos para poderlos invocar de manera individual, de manera unilateral. Decir, este es el artículo, por este numeral estoy realizando, porque en el contrato falta este requisito, porque se ha violentado este otro. Y del numeral 3, estos otros. Y del numeral 4, estos otros. Tiene que especificarse de la mejor manera. ¿Qué personas pueden demandar la nulidad? El 541 del Código Civil dice: la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo. No hay que confundir que la demanda de nulidad puede presentarlo cualquier persona, cualquier hijo de vecino. El requisito indispensable para poder
Sustentar una demanda de nulidad es la última parte de este artículo, que tenga interés legítimo. Si bien es cierto, la norma está especificando que cualquiera puede demandar de nulidad, pero debe cumplirse con claridad y precisión, debe demostrar qué interés legítimo tiene. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier persona puede demandar la nulidad, pero previo el cumplimiento indispensable del interés legítimo. Un ejemplo que puedo darles, caso real y concreto, en un proceso que estoy tramitando. Se ha presentado una demanda por los padres y por los hijos de manera conjunta. Padres e hijos están demandando la nulidad de un documento, pero el documento que tenía el padre solamente le pertenece a él o a los dos padres, no así a los hijos. Entonces, ¿será que los padres y los hijos puedan demandar la nulidad de un documento sobre un bien que solo pertenece a los padres? ¿Será que los hijos tienen legitimación o interés legítimo para presentar esa demanda si los padres están vivos? La respuesta categórica es no. No pueden presentar la demanda a los hijos porque no tienen interés legítimo. A la muerte de sus padres, recién tendrán pues la legítima como herederos. Pero mientras ellos se encuentren vivos, no. Entonces, deben demandar solamente los padres. Los hijos podrán hacerlo cuando los padres hayan fallecido. Sin embargo, ha acontecido en un juzgado lo que les estoy indicando. Y con la mayor, no sé qué podría decir, sorpresa, la juez declara improbada la excepción previa de falta de legitimación de los hijos. Bueno, son cosas que acontecen en estrados judiciales. ¿Qué características tiene la demanda de nulidad? La demanda de nulidad es imprescriptible. Puede ser presentada la demanda de nulidad de un documento de 1900, de 1800. No prescribe, no tiene fecha, no tiene límite. Y la demanda de nulidad también es inconfirmable. No se puede confirmar, no se puede decir ya lo vamos a arreglar y ahora va a tener valor legal. Esas dos características indispensables tiene la demanda de nulidad. Bien, ahora vamos a ingresar a lo que es la demanda de anulabilidad, diferenciándola con lo que es los requisitos para presentar una demanda de nulidad. El artículo 554 del Código Civil dice en qué casos se va a presentar una demanda de anulabilidad. Quiero hacer hincapié y puntualizar. No se puede confundir una demanda de nulidad con otra de anulabilidad. La esencia de cada una de estas demandas es propia, específica. Tiene sus propios bemoles. Algunos jueces en la última temporada se ha demandado una demanda de nulidad y en su sentencia declaran la anulabilidad de un documento o viceversa. Eso, desde mi punto de vista, afecta al derecho de la defensa que tiene el demandado, como voy a permitirme explicar líneas abajo. Por ejemplo,
El 554 del Código Civil indica cuáles son los casos en los cuales se va a demandar la anulabilidad del contrato, de la minuta. No está indicando, vuelvo a reiterar, anulabilidad de escritura pública, anulabilidad de protocolo, de declaratoria de herederos. Entonces, no está indicando anulabilidad de testamento, por ejemplo. Entonces, debemos ser puntuales. La anulabilidad de un contrato, minuta, documento. El inciso 1 dice, por falta de consentimiento en la formación. En este caso, es muy complicado poder demostrar que alguien, pese a que ha firmado, lo haya hecho con presión, con obligación. Por ejemplo, cuando alguna de las partes no quiso firmar el contrato. ¿Cómo va a demostrar? Si está firmado, si esa firma está en el documento, va a tener que explicar por qué se ha sentido obligado para firmar el contrato. ¿Le han obligado con una pistola? ¿Le han obligado con pegarle, matarle? ¿Le han obligado psicológicamente? No sé. Eso tiene que explicarse por qué se está sustentando en este numeral la anulabilidad del contrato por falta de consentimiento. Pero vean ustedes que la fundamentación de este inciso es totalmente diferente a los que hemos mencionado en la nulidad. Son radicalmente diferentes. Las explicaciones que se tienen que dar, la relación de los hechos son radicalmente diferentes entre las causales de nulidad y las causales de anulabilidad. Y entre las mismas, inclusive, cada uno tiene su propia peculiaridad, su propia característica. Entonces, de esta manera puedo decir y reiterar que no se puede confundir una demanda de nulidad con la anulabilidad, porque sus requisitos, sus elementos son totalmente diferentes, son figuras jurídicas totalmente diferentes. Bien, el inciso 2 dice, vamos a ir reiterando lo que hemos mencionado, la diferencia que existe entre las causales de nulidad y anulabilidad. El inciso 2 del 554 dice, por incapacidad de una de las partes contratantes, en este caso la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. Es decir, cuando una de las partes es menor de edad, cuando una de las partes es interdicta, no puede suscribir un contrato. Entonces, aquí está diciendo que cuando una de las partes es incapaz para suscribir un contrato. El numeral 3 del 554 dice, porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer entender en el momento de celebrarse el contrato. Acá ya interviene un otro elemento. Si bien es cierto, una persona puede tener capacidad para poder suscribir un contrato, pero en el momento de la suscripción del contrato, pudo haber tenido problemas grandes, problemas que le hayan impedido comprender con precisión el contrato que se estaba suscribiendo. ¿Qué clase de contrato estaba firmando? Puede que eso sea momentáneo. Eso se podrá determinar a través de un peritaje, a través de un médico, quien nos podrá decir que esa persona, en la fecha en que ha sido suscrito el contrato, no se encontraba capaz de entender la transacción, el contrato, el negocio jurídico que estaba realizando.
Puede ser por presión psicológica, puede ser por enfermedad. Pero vean, nuevamente reitero, la relación de los hechos difiere totalmente con los otros incisos que me he permitido explicar. Acá tendremos que decir que si bien una de las partes es totalmente capaz, pero en ese momento, en el momento en el que estaba suscribiendo el contrato, se encontraba incapaz, momentáneamente. Esta relación de los hechos difiere mucho con los otros incisos que he realizado en la explicación. El inciso 4 dice, por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en el documento se ha cometido el error de hacer firmar por violencia, por error, por dolo, entonces acá también debemos indicar que es importante que en la relación de los hechos la parte demandante explique cuál es ese motivo, cuál es ese acto de violencia, ese error, ese dolo que ha sucedido a momento de firmar el documento que está demandándose de anulabilidad. Otro de los incisos que indica el 554 es por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona. Acá hemos mencionado que el documento de venta en el documento de venta se tiene que indicar la identidad del propietario, la identidad del comprador. Pero si el propietario es Juan Pérez Pérez y el que está vendiendo es Juan Pérez Alba, ya no es la misma persona. Hay confusión, hay error en la identidad de la persona, del suscribiente. En consecuencia, el que puede demandar la nulidad de ese documento es el propietario, el verdadero propietario del inmueble, o en su caso, el que ha podido comprar. Entonces, estas causales de anulabilidad se dan cuando en el contrato participó persona diferente a la vendedora. En muchos casos, ustedes se han dado cuenta que se ha puesto ya de moda robar, sustraer cédulas de identidad, reemplazarlas, la foto, otorgar poder con esa cédula falsa y después proceder a vender algunos inmuebles. Se ha puesto de moda y es una cosa que acontece de manera casi habitual en nuestro medio social. Por eso es recomendable que alguna persona que haya perdido su cédula de identidad tenga que denunciar ante las autoridades pertinentes para dejar constancia la fecha en que se ha extraviado esa cédula de identidad, por la cual le puedes salvar inclusive de ir a la cárcel, porque con seguridad le pueden iniciar una demanda civil y también una demanda penal por no haber hecho la denuncia pertinente ante la FELCC, por no haber puesto a conocer que su cédula de identidad se ha perdido y que puede ser objeto de utilización ilegal por personas que están acostumbradas a hacer estafas y demás cosas. En consecuencia, debemos tener mucho cuidado también cuando estamos invocando la causal número 5 del 554 referido a la anulabilidad de contratos. El numeral 6 se refiere en los demás casos determinados por ley. Vean ustedes, aquí ya se está hablando con mayor claridad. El 555 del Código Civil dice: ¿qué personas pueden demandar la anulación de un contrato? La anulabilidad de un contrato.
Entonces puede ser demandada solo por las partes en interés o protección de quien haya sido establecido. Entonces, en la nulidad hemos indicado que puede cualquier persona, solamente demostrando el interés legítimo. Pero aquí, miren la diferencia de presentar una demanda de nulidad con la de anulabilidad. Entonces, si presento una demanda de nulidad y la sentencia me sale por anulabilidad, estoy vulnerando el derecho de la defensa en cuanto se refiere al artículo 555. ¿Por qué? Porque al momento de oponer excepciones o al momento de contestar la demanda, yo me he defendido por el interés que podría tener una persona, el interés legítimo, pero no me he defendido directamente contra una persona que tiene interés en la suscripción de ese documento que está siendo demandado de nulidad. Una de las partes que ha participado, una de las partes que ha suscrito el documento. Otra de las grandes diferencias que es de vital importancia mencionar y por la cual se sustenta la teoría de que no se puede confundir la demanda de nulidad con la de anulabilidad, es el previsto en el 556, referido a la prescriptibilidad de la acción de anulabilidad. Hemos indicado que la nulidad es imprescriptible. Puede demandarse la nulidad de contratos de 1900. En cambio, si demandamos la anulabilidad de un contrato, tenemos que tener el cuidado de plantearlo dentro de los 5 años. En ese caso, si nosotros nos hemos defendido por una demanda de nulidad, nos encontramos imposibilitados de poder oponer la excepción de prescripción. Porque si nos han demandado la nulidad, sabemos que es imprescriptible y consecuentemente no nos vamos a pronunciar respecto a la prescripción. En consecuencia, si confundimos en una demanda una de estas dos figuras jurídicas, estamos afectando al derecho de la defensa del demandado. La acción de anulabilidad prescribe en el plazo de 5 años, contados desde el día en que concluyó el contrato. Si nos presentan anulabilidad y están fuera de ese plazo, con seguridad vamos a ganar la demanda, porque no vamos a entrar a pronunciarnos sobre el fondo, sino simplemente porque ya ha pasado el tiempo, ya ha prescrito el tiempo para poder demandar. Otra de las características fundamentales de la anulabilidad es que el artículo 558 dice que un documento anulable puede ser confirmado. Es decir, si a momento de la suscripción de un documento de venta una persona era menor de edad, con el transcurso del tiempo, ésta adquiere la mayoría de edad, puede dar por bien hecha esa venta, previa conciliación, previo acuerdo con el comprador de ese inmueble. En consecuencia, si me notifican por una demanda de nulidad, sabemos que no es confirmable, es inconfirmable. Entonces, tampoco me voy a pronunciar sobre este elemento fundamental de lo que es esta figura jurídica. En cambio, si me demandan por la anulabilidad de un contrato, entonces podré invocar este aspecto y decir, ya señora demandante, usted era a momento de venderme el contrato, era menor de edad, pero ahora que es mayor de edad, nos pondremos de acuerdo. Podré solicitar
que ese documento, aun siendo anulable, que sea confirmado por la parte demandante. No se puede confundir la demanda de nulidad con anulabilidad. Si demando nulidad, evito que se oponga la excepción de prescripción. Si demando anulabilidad, tengo la opción de interponer excepción de prescripción. Si demando la nulidad, el documento no puede ser confirmado. Si demando la anulabilidad, el documento puede ser confirmado. Las causas de la nulidad están previstas en el artículo 549. Las causas de anulabilidad de un documento están previstas en el artículo 554. Solamente a manera de aclaración, quiero decirles que tampoco se puede confundir una demanda de nulidad o anulabilidad con una demanda de rescisión de contrato. Las características que tiene un contrato rescindible son totalmente diferentes. Empecemos por lo más importante. La anulabilidad prescribe en el plazo de 5 años, hemos mencionado. En cambio, la rescisión prescribe en el plazo de 2 años. Miren la diferencia abismal que existe entre una y otra figura jurídica. Además, que la demanda de nulidad por rescisión de contrato, que la demanda de rescisión de contrato tiene sus propios tópicos previstos en el artículo 560 y 561 del Código Civil, donde dice que si vamos a presentar una demanda de rescisión de contrato, tenemos que indicar que al momento de la suscripción del contrato, yo o una persona cercana a mí se encontraban en grave peligro, que necesitaba ese dinero, que me encontraba mal de salud. Tengo que explicar cuáles eran los motivos por los cuales mi persona en ese momento se encontraba en estado de peligro. Tengo que explicar con claridad y precisión que si yo no firmaba ese contrato podía pasarme una cosa muy grave, podía pasarme una cosa que no podía evitar. Pero vean ustedes, la demanda de nulidad se ha presentado con un tipo de relación fáctica, con un tipo de relación de hechos. La anulabilidad con otros totalmente diferentes. Y la rescisión también con otros tipos totalmente diferentes. No coincide en nada la relación de los hechos de una u otra figura jurídica. La rescisión hemos dicho que tienen que explicar el estado de peligro en el que se encontraba el suscribiente. Tiene que decir cuál era ese peligro en el que se encontraba. ¿Qué es lo que le iba a pasar si no firmaba ese contrato? ¿Qué es lo que le pasaba a él o a su familia si no suscribía ese contrato? Es uno de los motivos por los cuales se plantea la rescisión. Y un segundo motivo, dice la ley, es cuando existe en el contrato un efecto de lesión. Es decir, ¿a qué se refiere la lesión? Si el inmueble a momento de la suscripción del contrato costaba realmente $10,000 y en el documento se ha realizado una venta en, por decir, $4,000, se está provocando una lesión en los derechos del vendedor. Se está aprovechando de su estado de necesidad del vendedor. La ley dice que nos vamos a referir a la nulidad, a la rescisión de contrato
por lesión cuando se demuestre que el comprador ha pagado menos de la mitad del precio real del inmueble. Pero ahora, como hace un momento me permití indicar, se puso muy de moda por mucho tiempo, el comprarse una casa y insertar un valor catastral, un valor ficticio. Y paralelamente a ello se suscribía un documento aclaratorio. En base a esto, a esta normativa, todos esos documentos que han sido suscritos con un valor nominal catastral, un valor que no corresponde a la realidad, son rescindibles. Pero tienen que haber sido presentados dentro de los dos años de la suscripción del contrato y no ya prescrito su derecho. Esto también tiene otra condicionante, si es que no tienen un documento aclaratorio de precio, como se estilaba anteriormente. Quiero hacer otra vez hincapié. Las causales de esta figura jurídica de rescisión de contrato son radicalmente diferentes a las causales invocadas por el 549, por el 554 de nulidad y de anulabilidad respectivamente. En muchas demandas de nulidad y de anulabilidad se hace hincapié, se hace referencia al valor del inmueble. Se dice, demando la nulidad del documento porque no se ha pagado el precio real del inmueble, porque en el documento se ha hecho figurar una suma irrisoria que no condice con el precio real del inmueble. Ese planteamiento está muy mal elaborado. Ese planteamiento es pésimamente planteado. No puede darse una justificación, una explicación de los hechos de una demanda de nulidad porque el precio es ínfimo. No procede. Tiene que ser planteada una demanda de rescisión de contrato por lesión. Y ahí recién procederá esa demanda. Simplemente a manera de aclaración también para puntualizar con los tipos de figuras jurídicas que contempla el Código Civil, me permito indicar. Las tres demandas, los tres tipos de demandas que me he permitido explicar, nulidad, anulabilidad, rescisión de contrato, tampoco puede ser confundida con la demanda de resolución de contrato. La relación de los hechos es total y radicalmente diferente. No se puede concebir que se invoque el artículo 568 del Código Civil tratando de fundamentar con una nulidad o con una anulabilidad. Es específico, es claro, es concreto el artículo 568 del Código Civil cuando dispone que se podrá demandar la resolución de un contrato cuando una de las partes ha incumplido con las cláusulas a las cuales se ha obligado a momento de suscribir el contrato. Se dirá en este ejemplo, se ha suscrito el contrato el día de ayer, donde el demandante se ha obligado a entregarme los documentos legales en orden de su casa con la que me está vendiendo. Pero a la fecha no me ha entregado. Es más, se ha escapado. Es más, me ha reñido, me ha insultado.
estoy atacando concretamente una parte del contrato que ha sido incumplida por una de las partes. Yo, a momento de suscribir un contrato, me he obligado a algo en un plazo determinado y no lo he cumplido. Es en ese momento en el que una persona puede demandar la resolución de un contrato. Y en esta demanda tiene que decirse con precisión, con claridad. No pueden decir que se ha incumplido el contrato de 5 de enero del 2022. Nada más. Tiene que especificarse qué cláusula ha sido incumplida, en qué plazo debería de cumplir. Tiene que explicarse también que en el documento se ha establecido en la cláusula número 7, donde decía que el vendedor se obligaba a entregarme los documentos en orden en tal fecha. Miren ustedes la explicación también que se da a este tipo de demanda difiere radicalmente de las otras figuras jurídicas que he explicado. Pero este artículo 568 nos da una otra opción. Nos dice que si no demandamos la resolución del contrato, podemos demandar el cumplimiento de ese contrato. Se le puede obligar al que ha suscrito ese contrato que en un plazo determinado cumpla con la entrega de los documentos a los cuales se ha comprometido. El juez en su sentencia dirá: se obliga al demandado a que en el plazo de 2 días, de 3 días, de 10 días, suscriba la minuta, suscriba la escritura pública, el protocolo, proceda al registro de su derecho propietario para poder vender legalmente al que ha demandado. O dirá que presente todos los documentos directamente. Pero esto tiene que ver con la redacción establecida en el contrato. En el contrato, por eso, se debe establecer con claridad y precisión a qué se están obligando cada una de las partes, el plazo en el que van a cumplir. Pues de lo contrario, no se habilita la probabilidad de poder iniciar un documento por sea resolución de contrato o su antagónico y su contrario, o el cumplimiento de contrato, según esta normativa. Otro de los requisitos elementales para presentar la demanda de resolución de contrato o la de cumplimiento de contrato es que el demandante demuestre también que ha cumplido las partes establecidas en el contrato. Si yo he visto que mi contraparte no ha cumplido, yo tampoco voy a cumplir, pero sí le voy a demandar. No es procedente eso. A momento de presentarse la demanda por resolución de contrato o, en su caso, por cumplimiento de contrato, yo debo demostrar que he cumplido todo lo establecido en el contrato. Con esta variante, recién me podrá ser admitida la demanda, sea de resolución o sea de cumplimiento de contrato.